Una vez finalizada la explicación y el estudio del aparato excretor, vamos a empezar a estudiar en esta lección, en esta especie de introducción, el sistema reproductor humano. Y hoy vamos a hacer unas reflexiones generales sobre la sexualidad humana. Los seres humanos, está claro y es evidente que necesitamos reproducirnos para perpetuar la especie. Para eso tenemos diversos mecanismos que nos van a obligar a crear copias semejantes de nosotros mismos para que se pueda ir renovando la vida. Por eso la reproducción, el sistema reproductor humano, es un capítulo importante a la hora de estudiarlo. No solamente en el hombre, sino en cualquier especie animal, solamente va a perdurar aquella en la que la mortalidad está equilibrada con la natalidad, o inclusive aquella que la natalidad supera a la mortalidad. En el momento que la mortalidad supere a la natalidad de una determinada especie, esa especie está en vía de extinción y lo más probable es que desaparezca. Por lo tanto, la reproducción constituye una de las cualidades esenciales del hombre para asegurar su supervivencia sobre el planeta Tierra tal y como lo tenemos actualmente organizado. En el hombre, la reproducción es de tipo sexual. Recordar que habéis estudiado en biología que los seres vivos se tienen varios tipos de reproducción, reproducción asexual y reproducción sexual. Bueno, pues en el varón, en el hombre, en el humano, en la mujer, el único tipo de reproducción es la reproducción sexual, que se basa en la producción de gametos, gametos que están originados por los individuos adultos, un gameto masculino y un gameto femenino, y que gracias a una serie de mecanismos, de ritos, de costumbres, llevan al apareamiento entre el varón y la mujer para que se produzca la fusión de dicho gameto en lo que se denomina la fecundación y a partir de ahí se origine un nuevo individuo en una célula original que se llama célula huevo o célula cigoto. A partir de esa célula huevo o cigoto, pues se origina un nuevo individuo, un nuevo ser, que a lo largo de su vida va a pasar por diferentes fases. Una fase en el interior de la propia mujer, el desarrollo, la fase del desarrollo embrionario y la fase del desarrollo fetal, después viene el momento del parto y a partir de ahí pues una cierta vida independiente pasando por una etapa primera que es la etapa infantil, después pasa a la etapa juvenil donde se va a formar ya definitivamente el individuo adulto que en un momento determinado pues es capaz de empezar a reproducir sus gametos masculinos y femeninos que van a originar nuevamente el ciclo. Y esa natalidad es la que va a ser la consecuencia del mantenimiento del ser del hombre sobre la tierra. Esa fase adulto termina con la fase de senilidad y después con la muerte del individuo. ¿Qué características generales y diferenciales tiene la sexualidad humana con la del resto de los mamíferos? Hay algunas que son más específicos del humano y otras que son más comunes con los mamíferos. Primera característica general, pues que el hombre posee sexos separados, es decir, individuos que son diferentes cromosómica, fisiológica, morfológicamente y también en su comportamiento. Esa es una característica importante que nos diferencia individualmente a los hombres de las mujeres. Hay diferencia cromosómica, hay diferencia, como ya hemos visto, anatómica, hay diferencias, como también hemos visto, fisiológicas y diferencias desde el punto de vista morfológico. Y hay una gran diferencia del ser humano con el resto de los mamíferos y es que en el humano no hay un periodo de celo, no hay un periodo en el que la mujer sea exclusivamente fecundable. Las hembras están siempre receptivas a mantener una relación sexual y a quedarse embarazada y el varón también está siempre receptivo a iniciar ese tipo de relación.
Eso, como ya veremos, es consecuencia de la dificultad que entraña el hecho de un embarazo y de un parto, con los peligros consecuentes que tiene para ello, y si lo circunscribiéramos a un periodo de tiempo determinado, a un periodo de celo como el resto de los mamíferos, pues tendríamos muy alteradas, muy disminuidas los índices de natalidad y, por lo tanto, los índices de supervivencia de la raza humana. Luego, primera característica, sexos separados. La segunda característica es la que ya estamos viendo, es que lo estamos estudiando en el mismo capítulo, los órganos excretores y los órganos reproductores. ¿Por qué? Porque estos órganos están relacionados con los excretores. Las gónadas fundamentales en el varón son los testículos, las gónadas fundamentales en la mujer son los ovarios. Y ya hemos estudiado y vamos a estudiar la localización anatómica de ambas estructuras. Otra característica específica de la sexualidad humana es en cuanto al momento de unión entre el gameto masculino y el gameto femenino. La unión se va a producir en el interior de los órganos reproductores de la mujer. Es un tipo de fecundación interna. Como veremos después a continuación, esa fecundación se va a producir en el tercio externo de la trompa de Falopio y a partir de ahí va a sobrevenir un desarrollo intraútero de ese nuevo ser. Por eso decimos que el hombre somos vivíparos placentados. Sufre un periodo de desarrollo embrionario, de embarazo de 9 meses. Generalmente es un solo hijo por cada parto, solamente uno, y los partos, como veremos después a continuación en el último tema que hablaremos de la fecundación, embarazo y parto, pues pueden ser partos problemáticos, partos que se asocian con una experiencia traumática para la mujer. También hay periodos de inhibición de la fecundidad femenina en determinados momentos, sobre todo en la lactancia, para permitir la recuperación fisiológica del aparato reproductor femenino y en condiciones de subalimentación. Cuando la mujer no está bien nutrida, no está bien alimentada, la menstruación desaparece para evitar un posible embarazo. Otra característica muy importante es el largo periodo de dependencia que tenemos los humanos los unos de los otros, los hijos de los padres. ¿Por qué? Porque existe un largo periodo de desarrollo juvenil. Hay animales que prácticamente aprenden a andar a minutos posteriores del parto. Ya sabéis que el hombre pues no aprende a andar hasta el año después del parto y no adquiere una independencia pues hasta después del desarrollo juvenil y muchas veces, según las normas sociales que tenemos en la actualidad, pues muchos años después. Y lo mismo ocurre con el periodo senil. Eso hace que las características de la sexualidad humana sean totalmente diferentes en el caso del hombre al resto de los mamíferos. Y hay otras características generales de la sexualidad que son más actuales, pero que también tienen sus consecuencias, y es que a lo largo del desarrollo determinados órganos reproductores han ido adquiriendo otros fines distintos, otros fines diferentes. Y eso va a hacer que la sexualidad humana ya no esté enfocada exclusivamente a la reproducción, sino también está relacionada con el placer sexual y con el divertimento. Un ejemplo característico de órganos que originalmente tenían un fin pues exclusivamente nutritivo y ha pasado a tener un fin diferente es, por ejemplo, el desarrollo mamario en la mujer. De pasar a ser un órgano que fundamentalmente estaba enfocado para la lactancia en el primer año de vida, pues pasa a ser en la actualidad pues un objeto de deseo sexual. Por lo tanto, veis que la sexualidad humana ya ha dejado de tener aspectos exclusivamente reproductivos, sino que también tiene otro tipo de consecuencias. La sexualidad da origen a vínculos familiares y a vínculos sociales, es decir, el hecho de que se formen grandes familias, en el hecho de que los padres sobreprotejan a los hijos, el hecho de que las personas mayores, los ancianos en su último periodo de su vida vayan a depender de los entornos familiares, va a condicionar en cierta parte la sexualidad humana.
Lo mismo que también hay que diferenciar lo que son las relaciones sexuales, lo que son las cópulas, lo que son los actos sexuales de los actos que realmente van dirigidos a producir un nuevo ser. Hay miles de cópulas en la vida de individuos adultos y muy pocas de ellas van dirigidas hacia engendrar un nuevo ser, hacia engendrar la fecundación. Y esta sexualidad pues da lugar a la aparición del rol sexual, de los comportamientos sexuales que van a ser muy distintos en ambos sexos. Por lo tanto, veis que la sexualidad humana, además de la finalidad reproductiva, que no deja de ser importante, sí va a tener importancia al producir vínculos familiares, a asumir determinados roles y determinados comportamientos sexuales. Cada individuo, en definitiva, y a consecuencia de todas estas cuestiones, va a poseer una orientación sexual. Generalmente es hasta individuos de otro sexo, pero actualmente se considera como totalmente normal que se tenga esa orientación sexual hasta individuos del mismo sexo, con determinadas características preferentes. Y esta orientación sexual se va fraguando y se va manifestando de una manera más importante a lo largo de la adolescencia como consecuencia de ciertas vivencias culturales y también, por qué no, de cierta parte genética. Podemos pensar que los roles sexuales que vosotros estáis viviendo en nuestra vida y que estamos viviendo en la actualidad son los más normales y que se han mantenido durante mucho tiempo, son más estables en el tiempo. Y mirar, eso es una idea que está totalmente alejada de la realidad. Los roles sexuales actuales están en continuo cambio y son muy diferentes entre cada una de las culturas, inclusive en culturas muy próximas. Yo os puedo poner como ejemplo, en cuanto a rol sexual totalmente distinta, en la España de los 60 y de los 70, pues la visión, el rol sexual que se tenía en España, tanto para el varón como para la mujer, al rol sexual que se tenía en los países nórdicos para el rol, para la función sexual de tanto de mujeres como de hombres. Ese choque se hacía pues en unos cuantos miles de kilómetros y en la actualidad pues lo estamos viendo entre nuestra zona sur de España y la zona norte de Marruecos, en las cuales pues con determinada cultura islámica hace que tengan o que asignen unos roles sexuales diferentes al hombre y a la mujer. Pero también esos roles sexuales son diferentes en el tiempo, inclusive entre generaciones contiguas, entre la de vosotros y la de vuestros padres. Si vosotros os sentáis y habláis con vuestros padres, os van a contar de determinadas cosas que vosotros hacéis hoy día con una naturalidad y con una normalidad totalmente asumida por toda la sociedad y que en su época, en la época de vuestros padres o en la época mía, que soy de una generación anterior, pues se consideran como conducta verdaderamente escandalosa. Vosotros no sois conscientes, pero en la sociedad actual hay una serie de cambios que vosotros asumís como normales y que son el fruto de la lucha y del cambio continuo de esos roles sexuales. Aquí os he enumerado algunos de los que a mí se me ocurren, pero seguro que hay muchos más. Por ejemplo, la igualdad de derechos en ambos sexos. Es una cosa que hoy en día no se cuestiona en ningún momento. Hasta no hace mucho, relativamente poco, pues por ejemplo, la mujer pues no tenía derecho al voto, ni tenía derecho pues a poder abrir una cuenta corriente, un banco, o no tenía derecho sin el permiso de su padre, de su hermano o de su marido a poder viajar de una provincia a otra. Eso, gracias a Dios, pues hoy en día está totalmente superado. Lo mismo que hoy en día se da por normalizado la exaltación de la sexualidad femenina, en el sentido de que la mujer tiene el mismo derecho que el varón a disfrutar de su sexualidad y de su libertad, lo mismo que disfrutaba el varón. También es
un logro, un cambio importante de nuestra generación, del tiempo actual que estamos viviendo, la tolerancia a la homosexualidad. No os podéis imaginar que hasta hace relativamente poco tiempo la homosexualidad era considerada un delito y se pagaba con la cárcel. O también estamos viviendo una época en la desinhibición de las prácticas sexuales y de la exhibición pública de de ese tipo de prácticas. Prácticas sexuales, parece que está hablando uno de cosas muy importantes cuando hasta hace relativamente poco tiempo, pues darle la mano a tu pareja en público o simplemente darle un beso en la mejilla, pues era considerado casi como un escándalo. Y es importante que actualmente pues también estamos viviendo cambios en los modelos de familia. Hay un aumento importante de familias monoparentales o de familias con dos progenitores, aunque sean del mismo sexo, y también se está viviendo el cambio del paso de parejas monógamas estables, las del matrimonio para toda la vida, a parejas polígamas parciales y inestables y cambiantes. Son cambios que se están produciendo en la sociedad actual y cambios en los roles sexuales de las parejas.